Pues yo empecé por cariñico a la gente, a lo que tenías alrededor, a lo que habías visto en casa, a lo que intuías que había por ahí fuera y porque necesitabas, ¿no? Rellenar esa especie de hueco que había ahí. Entonces, yo creo que fue la necesidad también de interconectarte, ¿no? Con lo que habías tenido atrás, con la historia de tu familia, de tu gente, con lo que veías en ese momento y con lo que intuías que podía ser el futuro. Ahora que se habla tanto de comunicación, de interconexiones y tal, ¿no? Era como una necesidad la que yo sentía de interconectarme con todos estos factores. Maripaz. Me metí en este fregado casi por amor, porque conocí a una persona que ya estaba metida en este fregado y yo me sentía un poquito atrás. Y digo, ojo, pues hay que ponerle remedio a esto, ¿no? Y bueno, pues así empezamos y lo conseguimos al final. Keiko, ¿cuándo, cómo y por qué te metiste en esta historia, en esta larga historia de amor? La educación ya es un mundo sagrado para los padres, entonces los padres también tienen que hacer unos esfuerzos y ya, pues ya, y también la gente también me ha animado, que dice, oye, es interesante, o si no, bueno, tú haces, qué raro, encima si llama atención de la gente. Como yo soy ya extranjera, de ese sentido la gente si me mira mucho, entonces ya al final, que si ya, aparte de decir animar, presión también sentido. Entonces, por una cosa, por otra cosa, si ya al final, si cuando me entero, ya estoy de centro total. Ahí es la historia. Mira. Bueno, yo empecé el año 81 y me acuerdo perfectamente porque fue el año del golpe de Estado, ¿no? Y esa noche del golpe de Estado yo estaba en una gauescola. Eso no se me olvidará nunca, fue el inicio y ese día no apareció el profesor. Se había ido, mucha gente se fue aquella noche. Entonces, eso se me quedó grabado. Entonces, las gauescolas eran sobre todo pensadas en gente que trabajaba de día. En mi caso era de verdad. Yo estudiaba entonces ya en la universidad por la tarde los 2 primeros años, por la mañana iba Arturo Campión y para mí era aquello, vamos, jauja. Yo me lo pasé en grande. Y de hecho creo que tienen ese recuerdo, me parece, igual me contradice, ¿no? Como que era un buen alumno, pero es que no faltaba nunca clase. Yo he llegado a ir hasta con esquí a esa clase, una nevada terrible en los años 80, desde Arrosadías de la Milagrosa hasta Arturo Campión esquiando, porque para mí era muy agradable. 5 años pasé, creo, allá, y bueno, luego seguí en algún Barnetegui y demás, pero muy a gusto. Yo empecé en el Euskaltegi de San Jorge, Euskaltegi público. Ahora unos 20-25 años, el perfil del estudiante de euskera era bastante homogéneo en cuanto a edad y así, ¿no? Pues teníamos todos entre 20 y 30 años, ¿no? Y bueno, pues eso también creaba una especie de ambiente bastante bueno, ¿no? Que se trasladaba también luego, claro, fuera del Euskaltegi también, ¿no? Y bueno, había mucha gente, de hecho, que también iba a ligar. Esto es una cosa que no se suele decir mucho cuando se habla de euskera, pero igual se debería decir más, ¿no? Porque sería un buen lema, ¿no? Con el euskera ligarás, ¿no? Sobre todo aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco ese era el ambiente que había y estuve una temporada bastante larga en un Barnetegui, en Lazkao, 6 o 7 meses, que quizás ha sido la vez que más me he sentido unido al euskera o que más... Y además, allí conocí a mi mujer también, o sea... ¿Ligaste? Ligué yo, sí, o sea, en mi caso el lema ese, por ejemplo, funcionó, entonces pues ahí yo creo que hay que explotarlo más. Todos hemos hecho alguna vez algún Barnetegui, ¿verdad? Yo creo, ¿eh? ¿No? Yo no. Pero mucha gente, ¿no habéis hecho Barnetegui? No sé, yo pienso que un Barnetegui sería el Erasmus ahora mismo del euskera, ¿no? Yo lo hice, tengo además un recuerdo precioso, en Ataun, y era como el chispún, ¿no? Yo volví y recuerdo como si fuera hoy mismo que soñé en euskera. Y era ya la inmersión, ¿no? Esa palabra que se ve, inmersión lingüística, un chapuzón, un mes entero sin volver a casa. Nos decían, bueno, no os preocupéis que el fin de semana volveréis a casa. No, yo no volví en todo el mes. Es más,
nos quedamos un fin de semana más. Yo también me fui al Euskaltegi y, como dices tú, esa sensación de, ostras, estoy pensando en euskera, estoy casi soñando en euskera, y ya era como natural, ¿no? Pero hacía falta como ese revulsivo, ese estar viviendo allá en un pueblo euskaldun para que saliera todo eso, ¿no? Y ahí sí que es el... Sí. O sea, yo leía mogollón de crío, leía claro en castellano, y escribía, ¿no? Escribía mis cuenticos, mis cosas, y pues no sé, pues como hacia los 16, 17 años tuve una crisis con la literatura, entonces dejé de leer, de escribir, de todo, ¿no? Unos años, pues yo qué sé, pues hasta los 20, y más o menos fue coincidiendo con el proceso de euskaldunización que fui recuperando las ganas de leer, decir, ahí va, pues mira, ya he pillado un cierto nivel con el euskera y ahora veo que tengo acceso a cómo era este escritor, Bernardo Atxaga, Sarri Unandia, ahí va, pues voy a leer, ¿no? Lo que dicen, lo que hasta ahora no he podido leer. Y buah, eso me dio un revulsivo, que es que retomé la escritura, empecé a escribir poesía en euskera, he hecho un caminillo ahí, ¿no? Pues he publicado 2 libros de poesía en euskera, además que la gente te dice, Euskaldunberri, escribes poesía en euskera, pero ¿cómo es posible? Bueno, pues hay bastantes, ¿no? Y los y las que estamos hoy aquí es ejemplo claro. Luego, por otro lado, pues mi relación con mis 2 crías que tengo hoy en día, pues eso es también en euskera. Luego también como decías, sin pensarlo, sin buscarlo, he trabajado gracias al euskera, he trabajado de periodista para revistas también. Ahora mismo, estos últimos años, pues estoy trabajando de profesor de irakasle en Modelo D. O sea, algo que ni me hubiera imaginado en su día, ¿no? Entonces, claro, a mí me quitas el euskera, me quitas media vida, por lo menos, ahora mismo. Yo creo que es como cualquier otro idioma, o sea, yo soy profesora de francés también, y yo sé que en todo el mundo hay un clic, ¿no? Hay que hacer un clic y una vez que tienes el idioma, soltarte a hablar. Es evidente que al principio vas a hacer un montón de errores y que no lo vas a hablar correcto, ¿no? Pero hay que lanzarse, y ese paso yo creo que es el más complicado, pero no le encuentro que sea más complicado que en cualquier otro idioma. El problema sería, bueno, en mi caso, que hablabais de Barnetegi, yo nunca no he estado nunca en un Barnetegi, y realmente cuando me he soltado es cuando he tenido a mi lado gente que también hablaba euskera. Ese ha sido mi Barnetegi, ¿no? Personal. Entonces sí que para mí lo que me ha llevado a poder ya dominar el idioma y a sentirme cómoda ha sido rodearme de personas con las que hablar, porque en mi tiempo, cuando estudiaba yo, mi Barnetegi eran las personas de la escuela, y ahora que me estoy acordando, mi capítulo de Goenkale de la noche. Yo me enchufaba a Goenkale, que era lo que me gustaba de la televisión en euskera, y el proceso fue interesante también porque me daba cuenta que cada año entendía más de qué iba la historia. O sea, al principio no entendía nada, pero conforme iba estudiando más, pues... Pero yo creo que se puede, yo creo que eso de que el euskera es muchísimo más complicado, no es un idioma fácil, pero no creo que sea mucho más difícil que cualquier otro, me lo parece a mí, vamos. Hay que soltarse. Hay que soltarse. Es como en las cenas, ¿no? Sí. La gente dice, jo, es que en las cenas es más fácil hablar. Claro. Después del segundo pacharán, vamos, te salen los verbos... Y ligar, y ligar. Y ligar y todo. Claro, pues es que, claro. Que en la vida normal es que igual estamos demasiado cortados. Claro. Y el cerebro va, pues eso, nik, ura, nai, dut. Y mientras vas ahí, pues vas cortándote a ti misma. Si no te cortas, bueno, ya conseguirás entrar, ¿no? Es cuando todo va encajando y ya no lo piensas, va encajando en su sitio, porque lo has ido encarnando. Y sin pacharán, o sea, cuando ya te sale fluido. Y sin pacharán. Es lo mejor. Por lo menos la gente de aquí sabía que si de Egunon, Agur, y esas cosas sabía. Y yo, de verdad, de cero patatero fui. Entonces digo, ¿qué pasa? Que si no era en teoría aquí es de cero. Me parece que todo el mundo sabe algo y yo soy aquí que como una tonta que se he venido. Y me quedé, primeras clases, me quedé desesperada. Final, que si me meto una vez más, me meto la pata una vez más, no pasa nada, que si ya todos los días hago, entonces, bueno, en ese sentido tengo un poco ventaja. Lo que me costaba mucho era lanzarme a hablar, el miedo al ridículo, ¿sabes? Esa tontería que tenemos ahí metida que nos hace que tardemos un montón más en aprender. Porque a mí la gramática me gusta un montón, y yo la gramática es como que la pillo enseguida y me gusta mucho. Pero el dar el paso ese me costó mucho.
Y después, una vez que conseguí el título, dije, pues ahora voy a meter la pata donde... Ahora me da igual. Ahora ya, venga, entrevista en Euskal Herria Ratia, que da igual. Y si meto la pata, es que da igual, ¿no? Al final es hablarlo y darle naturalidad, un poco. Y todavía sigo metiendo la pata, pero creo que ya esa vergüenza o ese miedo al ridículo ya no lo tengo. Sí, sí. Como avances que vas haciendo. Sí, sí, y la verdad es que ahora es un placer el poder hablar, aunque metas la pata, a mí me produce placer el euskera. Pero yo creo que los euskaldunberris tenemos mucho mérito, ¿no os parece? A mí se me quedó grabado, yo el mayor periodo de tiempo de estudio lo pasé en el Barnetegi de Lazkao y había un profesor euskaldun zarra de estos que dices, yo nunca voy a conseguir esto. Y además, en el proceso de aprendizaje yo creo que todos hemos vivido, yo nunca voy a ser un euskaldun, bueno, euskaldun zarra no lo voy a ser, pero... Zarra sí. Zarra sí, pero no voy a conseguir hablar como estos nunca, ni sentirlo y tal. Y recuerdo pues expresárselo a él y me dijo, de verdad que lo sentí, tú no te puedes hacer idea del mérito que para los euskaldun zarras tenéis los euskaldunberris, cómo os lo agradecemos y lo agradecidos que estamos pues al esfuerzo que hacemos, los que hemos hecho los euskaldunberris, ¿no? Lo recuerdo porque me lo creí, en ese momento me lo creí, me costó, pero me lo creí. Yo me lo creo, yo eso me lo creo. Me costaba mucho coger esa fluidez de lo que hemos comentado antes, de todos los días, del lenguaje más entre tú y yo, ¿no? La gramática perfecto, todo perfecto, pero eso me costó y lo conseguí. Siempre me he divertido, siempre, siempre. En cualquier método y en cualquier sitio, siempre. Aita ni zer naiz. Euskaldun zarra naiz, euskaldunberri naiz, Irune zara euskaldun zarra. Eso es una sensación muy chula. Y me quedo con una canción, porque mi aita era mucho de cantar, yo luego les he cantado a mis hijos, que decía, ikusten duzu goizean, egun argitzen danean, menditxo baten gainean. Y esa canción se me quedó grabada y la tengo como dentro, sin saber euskera, me la cantaba. Y la tengo ya asociada a eso, euskera, lo que yo he aprendido y esa canción, no se me puede olvidar. Y se la transmití a mis hijos. Pues curiosamente, la primera vez que lo oí fue en una canción. Y para mí aquello era diferente y me empezó a interesar ahí, al escuchar. Bueno, yo la cantaba tal cual, porque me la apuntaba. Yo la cantaba como euskara putxu txakonetan jun batzen, euskara putxu... horrela, ez? Baina, gero ja ikasi dut, baina, bueno, guk euskara, zu zergatik ez. Hori zen nire lehenengo abestia. Bueno, ikasi nuena, baina, bueno, la aprendí de ese modo. Pero bueno, ese fue mi primer contacto. Es divertido lo de las versiones, o aquella que cantábamos en las fiestas de los pueblos de Serreskatxenderria. Me acuerdo, por ejemplo, el primer disco de los Ertzaina, que estaban empeñados en meter el argot de la calle en las canciones en euskera. Entonces decían aquello de Ulixa, Naja, Tadrogar nahi ditxu aekan. Y yo iba al diccionario y miraba a Ulixa, ¿esto qué? Hostia, Naja, eso de Naja, sal de Naja de Ramoncín, sabía yo, pero no sabía nada más, ¿no? Entonces me daba cuenta que no solo estaba el euskera, bueno, el que estaba en los diccionarios y el que yo había intentado estudiar algo en los Barnetegis, y bueno, pues eso, pues intenté aprender, había que aprender, estaba claro. Bueno, yo empecé con esto el año, yo calculo que era el año 71, y empecé porque, bueno, vivía Franco, todo aquello, y era una cosa prohibida más. Entonces, como era prohibido, o prácticamente prohibido, o mal visto, bueno, pues allá había que ir, ¿no? Como tantas otras cosas. Por eso empecé en esto. Y en definitiva por ecología, ¿no? O sea, bueno, aquí hay un todo que es la tradición, que es la malurra, es nuestro mundo, y el euskera es algo que hay que proteger como las ballenas, ¿no? Y yo estoy a favor de proteger las ballenas, bueno, pues también estoy a favor de proteger el euskera, ¿no? Yo siempre veía, por ejemplo, que esto un día, había gente que decía, bueno, el euskera es algo residual, ahí está, sí, los chavales van a las icastolas, pero yo veía que un buen día esto iba a ser así. Y de pronto, donde prácticamente no se oía euskera, se iba a empezar a oír euskera. Yo, por lo que sea, por mi forma de ser, pues siempre me he relacionado con gente más joven que yo, con mayoría de gente más joven que yo, ¿no?
Entonces, claro, yo decía, ostras, va a llegar un día en que me voy a perder un montón de cosas, sobre todo de las cosas que hace la gente joven, ¿no? Porque la van a hacer en euskera y yo no me voy a enterar, ¿no? Y yo quería estar en ese cambio. Y de hecho, claro, yo vengo, digamos, de un pasado donde se cantaba aquella jota de para ser un buen navarro hay que saber cantar la jota y correr en el encierro, por ejemplo. Yo ni sé cantar jotas, ni he corrido nunca en el encierro, ¿no? Pero sí tenía claro que para ser un buen navarro había que intentar dominar las dos lenguas de Navarra, ¿no? Y si nuestros abuelos levantaran la cabeza, alucinarían tanto que no se creerían esto, ¿no? De hecho, yo creo que hay algunos abuelos que todavía no se lo creen, ¿no? Mi padre tiene 95 años y él no conoció nunca hablar euskera, ¿verdad? Pero tenía tal deseo que ahora nos dice, por favor, hablar en euskera, hablar en euskera. Cuando ve que hablamos en castellano y tal, no, hablar en euskera, por favor. Ajá. Sí. Sí, sí. Castellano solo también está bien para tener relación con la gente de aquí, pero con euskera igual da más, no sé, más como de rotura o lazo con la tierra donde vivo, ahí sí se puede sentir. Entonces ese sentido, bueno, sin euskera, yo no sé qué puedo hacer yo ahora. Yo algunas cosas culturales he visto así de un hilo muy fino, pero con la cultura de mi país. Por ejemplo, hacer esconza, en euskera dice cuando hace buen tiempo y de lluvia a la vez, ese fenómeno, en japonés también dice, justo traducción literal de hacer esconza, bueno, kitsune no yomeiri en japonés, así se dice. Entonces ese momento, igual con la cultura y detrás de euskera hay una forma de folclórico, un mundo folclórico, también algo tiene relación con mi cultura natal. Entonces, más que dentro de cultura de castellano, yo estoy buscando o encontrando algo de igual cuchua de mi cultura misma. Me encanta, iba a decir, ligado a alguna de las cosas que habéis dicho, esa especie de carácter de lengua indígena que tiene el euskera, ¿no? Que a veces no somos, o como lo vives más en el día a día, no somos conscientes, pero igual cuando viene alguien de fuera y le explicas, ¿no? Dice, Ertzaintza que es policía, ¿no? Pero dices, sí, pero la traducción literal, ¿no? Pues el que cuida las esquinas, o no, suhiltzailea, bombero, ¿no? Sí, pero bueno, suhiltzailea, el asesino de fuego, el que mata el fuego. Sí. No sé, yo en esto de aprender euskera también veo como mucho cariño, ¿no? Mucha afectividad, sí. Porque coincides con gente que tiene también el mismo objetivo que tú, las mismas ganas, la misma griña, sí, ¿no? Sí. Y de entonces hecho, surgen esas amistades, digo yo. Sí, aparte que yo no concibo ser navarra sin conocer no solo el euskera y hablarlo, sino es que toda la cultura que te abre a nuestra verdadera identidad, no lo concibo. No es un hecho de ser euskaldun hablar euskera, como hablar inglés o hablar francés, no. Es la conexión con lo que somos, Ajá. A mí hay una idea que me gusta mucho, que es lo satisfactorio que es hablar en euskera, ¿no? Es como decir, ahí está la atmósfera, ahí está el aire, lo voy a llenar de palabras en euskera, ¿no? Como es decir, venga, coloco otra y otra y otra. No, cepollita. ¿No? Eso es como bonito. ¿Te imaginas, Holly, una Holly sin euskera? Pues sí, imaginarla sí, pero me hubiera perdido un montón de cosas. No solo laborales, que es que me ha abierto las puertas laboralmente a, bueno, casi todo lo que he hecho ha sido gracias al euskera. Sí, hubiera cantado, hubiera hecho en castellano, pero me hubiera perdido conocer a un montón de gente, un montón de artistas, gente maravillosa y la cultura vivirla de otra manera, ¿no? Porque sin el euskera no se vive igual nuestra cultura, me parece que te falta algo. Me da pena ver una Holly sin el euskera. A mí me dio todo el euskera, me dio trabajo, pero no buscándolo, sino simplemente que vi que el euskera me abrió esa puerta a trabajar donde trabajo, me dio la vida y sobre todo me dio la oportunidad, lo he dicho antes, de lo que le quitaron a mi ama y a mi familia, yo lo he recuperado, y eso ahí queda, y eso fue gracias al euskera. Mis hijos son euskaldunzarras, independientemente de dialectos o el tipo de euskalki que utilicen,
pero son euskaldunzarras. Y yo, sin darme cuenta, casi, ahora me siento orgulloso de ello, recuperé lo que me habían quitado. Así de claro. Pues a mí también me cuesta imaginar la vida ahora sin euskera, porque bueno, claro, sería renunciar pues, a un montón de recuerdos que tienes unido a ese idioma, a la gente que has conocido, etcétera, incluso hábitos que ya tienes tuyos, ¿no? Por ejemplo, yo ahora pues ya leo bastante en euskera, ¿no? Y para mí, bueno, la lectura es una parte muy importante de mi vida, ¿no? Y entonces pues no puedo imaginarme tampoco renunciar a eso. En caso de mis hijos también, pues bueno, es bastante una parte muy importante de su mundo, pues se desenvuelve en euskera, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que renunciar a todo eso o imaginarme todo eso sin el euskera sería difícil, ¿no? Forma parte ya de mi vida, de mis recuerdos y de mi recorrido, ¿no? Yo no sería Reyes y Lincheta, no sé qué sería, me faltaría medio, no sé, cuerpo, medio alma, medio... Mi identidad no estaría completa. Y por supuesto mi trabajo, mi familia, todo está ligado al euskera. A la hora de formar una familia también, bueno, pues buscas, ¿no? Y yo en mi caso pues he buscado una pareja euskaldun berri como yo. Ahora tenemos 2 euskaldunzarras en casa, o sea, somos 2 euskaldunberris con 2 euskaldunzarras, las hijas. Entonces, bueno, pues ya te vas haciendo tu mundo, ¿no? Y sobre todo esa sensación de estar a gusto en tu tierra, porque tienes acceso a todo, a toda la cultura, a toda la gente, a todo lo que esta sociedad te puede ofrecer. Porque si no yo sentiría que me estaba perdiendo una parte muy importante, y yo no me quiero perder nada, ¿no? Eso es. Hay una frase que vale igual para todo, ¿no? Para el euskera, pero para cualquier cosa que quieras aprender. Tengas 40, 50, 60, 70, 80 años, estamos hablando de euskaldunización de adultos, ¿no? Más joven no vas a aprender. A mí me lo decían de crío en el pueblo, ¿no? Querías aprender algo y dicen, más joven no vas a aprender. Tienes la edad que tienes y apechugar con ello. Es empezar y luego te gusta, y a mí me encantó. A mí me encantó, ¿no?